Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Cerbero. Bueno, vamos a poner este vídeo por segunda vez. Sí, es que le he dado al botón que no era. En fin, cosas que pasan. Bueno, como sabéis, hoy hemos tenido una pequeña actualización, un microparche, algunos cambios, errores y bueno, pues cosillas que han estado cambiando. Sí han cambiado algunos archivos de texto, pues un punto que se les ha olvidado en una frase, ya está corregido. Y alguna cosita más que han puesto. Y bueno, pues lo tenéis en Discord. O sea, en Discord siempre está antes, porque bueno, lo termino, lo subo a Discord y ya lo podéis descargar de ahí. O esperar a que saque el vídeo y ahí también os lo podéis descargar. A ver, este es descargarlo. Este mod es descargarlo y bueno, pues doble clic, seguir los pasos. Automáticamente lo que hace este mod es eliminar el anterior. El 1.40, 41.00 lo quita y lo actualiza al 1.41.01, que es el que está ahora para descargar, por los cambios que han tenido. Siempre os digo, meteros en Discord. En Discord siempre, casi siempre hay alguien ahí. No vivimos en Discord, no. Pero bueno, oye, pues podéis mandar una solicitud, ya nos ponemos en contacto con vosotros y bueno, pues os ayudaremos en todo lo que sea necesario. Ya podéis descargar el mod, ya os digo, la actualización 1.41.01. Descargar, doble clic y se actualiza la versión anterior, la elimina y se queda la nueva. No tenéis que tocar nada. Cosita interesante. Ayer y antes de ayer, bueno, pues tuve una conversación con un señor que me estuvo preguntando si en Lesta había carros tanques, uf, tan pasadísimos como en WOT. Lares 90 y demás. Es que no. Aquí los carros están muy, muy, muy equilibrados. Tienes un buen cañón, pero tienes poco blindaje. No es como Lares, que te hace un roto y encima es complicado sacudirle. No, aquí eso no lo tenemos. Aquí tenemos carros que están muy equilibrados. De eso esta gente, la verdad es que lo hace mucho, equilibra mucho los carros. Este, por ejemplo, el MBT-59, que a mí me encanta este carro, y de hecho juego muchísimo con él, tiene un cañón formidable, la torreta está bastante achatadilla, pero el blindaje no es una maravilla. Esto es un Eric Concept americano. Es mejor que el Eric Concept, porque el Eric Concept tú le sacudes en la torreta y le haces un roto. Este no. Pero bueno, el resto es básicamente lo mismo. Aquí hay carros que están muy bien, pero están muy equilibrados. El Firebird, que es un carro que me gusta también muchísimo. Todo esto es blindaje espaciado, con lo cual aguanta muchos tiros, pero fijaros el champiñón que tiene aquí arriba y los laterales pues le puedes sacudir sin ningún problema. El proyectil es lento, hace daño, sí, pero lo vas a ver venir, con lo cual te va a dar tiempo a quitarte. Ahora, si estás con la torreta para otro lado y no ves que te viene el disparo, te va a meter un viaje que se te van a saltar hasta las lágrimas. Sí. El Attack 2, que este lo han sacado hace poco, es un ligero, pero es grande. Tiene unas dinámicas de cadenas muy buenas, que a mí me gustan mucho. Te sacuden en la cadena y puedes seguir moviéndote. Tiene bastante buen blindaje en la torreta. Tiene aquí una cúpula. Aquí en el Glacis le entra todo. Aquí no. Aquí todo rebota. Cargador de 5 disparos, pero no hace mucho daño. O sea, aquí intentan equilibrar los carros. El caso del Astron, de los lanzallamas, fue un caso aparte. ¿Por qué? Porque cuando salió este carro estaba desproporcionado. De hecho, yo he tenido partidas de 3.000, 4.000 de daño, 2, 3, 4 carros destruidos con este bicharraco.
De hecho, se ponían dos a cubrir una sección y no pasaba por ahí ni el aire. O sea, era increíble. Claro, la gente se quejó, ellos vieron con los datos que era una locura, luego lo fueron, pues digamos, bajándole los humos. No podían salir dos en pelotón, no podían salir dos juntos en el mismo equipo, le bajaron un poco el blindaje, le bajaron el daño, pero se han pasado 3 pueblos y medio, con lo cual es un carro que ahora mismo es irrelevante. Prácticamente no se usa mucho, ¿no? Yo de vez en cuando lo saco en polígono para engrasar las cadenas y demás, o sea, lo normal. Haces buenas partidas, pero no haces más de 2000 de daño, ni mucho menos. Ni mucho menos. Am, ¿Hay carros que están muy fuertes? Bueno, pues sí, pero todo tiene su contrapunto. Este carro tiene un blindaje excelente, pero es muy lento. La habilidad es la de empotramiento, o sea, y cuando te empotra, ay, más que rico, cuando a un tier 11 le sacas 600 o 700 de daño, más luego un cargador, pero esta parte de aquí es muy penetrable, es muy blando, los laterales igual, es lento, gira muy lento, pero está compensado. Aquí los carros están compensados, no están desproporcionados como están en Europa, no. Y de hecho, para conseguir un tier 11, ojito, que tienes que jugar muchísimo, muchísimo. Esto no es, venga, café para todos. No. Esto es jugar y jugar y jugar y jugar. ¿Qué pasa? Que mucha gente se cansa. Se cansa para sacar estos tier 11 y lo dejan. Y dicen, bueno, ¿para qué voy a seguir si estoy ya saturado? Sí, es cierto. Es cierto. Estos son del segundo periodo del proyecto Orbit. Yo ya estoy con el tercer periodo del proyecto Orbit. De hecho, llevo 310 puntos. Solamente me quedan 1690 para terminar el tercer pase del proyecto Orbit. Pero bueno, todo se andará. Tengo un año para hacerlo. ¿Alguno que esté hiper pasadísimo? Bueno, tenemos el mouse Konig. El mouse Konig es un mouse con una cantidad desproporcionada de esteroides, pero no es inmortal, ni mucho menos. El glacis es penetrable, los laterales y demás. Doble cañón, sí. Cargador, sí. Claro, te mete unas salvas que te deja tiritando. Pero es hiper complicado obtener este carro. No hay muchos. No, no los hay. ¿Por qué? Pues porque para conseguir este carro, fijaos, yo voy por la primera, tienes que hacer las 3 campañas, ¿vale? 75 misiones cada campaña y no son fáciles, más luego una de certificación de 45 misiones. Y obtendrás el mouse Konig. ¿Es una locura? Sí, sí. ¿Hay pocos? Sí. ¿Hace mucho daño? Desde luego, pero vas compensando una cosa con otra. Es un carro muy potente, pero no hay muchos, ni mucho menos. No hay muchos. Puede haber 3, 4 mil carros de estos y para que te toquen una partida, bueno. De hecho, yo todavía no me he enfrentado a ninguno de estos. En fin, son cosas que se equilibran. Se equilibran los mapas, se equilibran los carros, se equilibra el RNG, se equilibra el emparejamiento, todo lo que en Europa no está, porque ni está equilibrado el emparejamiento, ni está equilibrado el RNG, ni hay mapas. En 4 años un mapa pues ya tiene bemoles. Aquí tenemos un mapa nuevo cada año, cada año. Y ahora os voy a enseñar el nuevo carro que va a salir en la oficina de diseño, que es una barbaridad de carro. Tornado Tier 10 cazacarros francés. O sea, tú lo ves ahí y dices, mira qué chiquitín. Sí,
es chiquitín, es pequeño, es muy pequeño. Tipo borrasque, tipo bachata, una cosa así, más o menos. Pero fijaros los porrazos que mete. Tiene un alfa de 750. Esto mete unos guantazos que dices, ayoma, qué rico. Tenemos penetración con bala normal 293 milímetros, que es una locura. Y con bala premium 370. Esto hace unos descapotables locos. Pero locos. Las torretas se las pasa por la piedra. 3 disparos, 4,5 segundos entre disparo y disparo y 41 segundos en recargar el tambor. Tiene el mismo tambor y el mismo cañón que la Fox 155. 3 disparos, pero desproporcionadísimo en ese aspecto. Es pequeño, no tiene blindaje, 3 segundos tiempo de apuntado, 0,4 la dispersión a 100 metros, que es una barbaridad, sin blindaje, 80 milímetros de blindaje, 41 toneladas, 830 caballos, 20 caballos por tonelada, cosa que le hace ser muy rápido, 60 kilómetros por hora, 60, pero no tiene blindaje. Este le pegas un topetazo y da 7 vueltas de campana. Por el resto, pues es un carro que va a ser muy interesante, muy, muy interesante, pero equilibrado. Gran cañón, poco blindaje, se mueve muy bien. En cuanto dispares te van a pintar, porque el cañón es una locura. Es un cañón de 155 milímetros que en el momento que dispares te vas a pintar, por muy chiquitín que seas. Equilibrando el carro. Y eso es lo que me gusta aquí, que todo se equilibra muchísimo. Está guapo porque es un carro muy guapo, está muy chulo. El blindaje no es una maravilla, pero bueno, con, digamos, la inclinación que tiene el frontal, esos 80 milímetros se convierten en 154. Lo mismo te da que te da lo mismo, porque un Tier 10, 154 milímetros, se lo pasa por el arco del triunfo. Así de claro. Le vas a disparar y le vas a penetrar en cualquier situación y modo. No es que sea una barbaridad. Algún disparo probablemente te penetre. Perdón, algún disparo probablemente te rebote por los planos que tiene la torreta, pero poco más. Poco más. ¿Veis? Esto es lo que os digo. Que a lo mejor te pilla de refilón bueno, puede ser, pero ya está. El resto le entra todo. Absolutamente todo. Con lo cual, equilibras un cañón formidable con un blindaje lamentable. Así es. ¿Es bonito? Sí, está bonito, está chulo. ¿Va a haber palos para conseguirlo? Ya os digo que sí. Porque la gente se va a tirar a por este carro como si no hubiera un mañana. Lo van a usar como si fuese una bachata, un bachat, y se van a tirar a lo loco para soltar cariñitos y mimitos. Sí, porque es rápido, se mueve muy bien, es muy ágil. Va a pegar 3 tiros y se va a alargar. Si llega, si llega. Porque hay aquí algunos que tienen una puntería excelente. Sí, puntería excelente. Hasta que los pillan y los banean. Que eso es otra cosa que tenemos aquí. Si tú pillas a alguien con tembleque modo Parkinson en el cañón, dice, mira cómo va. Con el aimbot. Sí, aquí hay mucha gente que lo usa, sí. Bueno, pues esa gente se le denuncia y ya le está, lo banea. Comprueban, le meten ese programita. Y dice, uy, lleva aimbot, zasca. Uy, lleva tundra, zasca. Uy, lleva para descubrir las artillerías, zasca. Uy, lleva rayos X, zasca. Y lo hacen. Porque aquí la verdad es que no sé.
No les importa para nada, porque tienen muchos jugadores. Ahora mismo, fijaros, tenemos 108.974, 109.000 jugadores. Vamos a ver en WOT cuántos hay. En WOT ahora mismo hay 40.000 jugadores. 40.000. Un descenso del 11% en los últimos 7 días. Normal. Hoy un poquito más. Bueno, llega el fin de semana, hay algo más de gente. Pero fijaros que 40.000 jugadores en WOT, 110.000 en Lesta. Diariamente tenemos entre 250 y 270.000 jugadores. Fines de semana, pues pasar de los 300.000 jugadores. Sí, es una barbaridad la cantidad de jugadores que hay y la cantidad de jugadores que se han pasado de World of Tanks al Esta. Es una barbaridad. De hecho, los mods hay 4 mods. Está en inglés, está francés, está polaco. No sé si en alemán estaba también y en español. De toda la gente que hay ya jugando, de toda la gente que hay jugando ya en Lesta. Al final tendrán que ponerlo en diferentes idiomas. Bueno, ya veremos. Si sigue esto así, Lesta se va a comer a World of Tanks. Ya veremos. Porque al paso que va World of Tanks, en fin, es lamentable. De hecho, yo veo muchos vídeos, Quick Baby cabreado como una mona, el Skill for You eh, blasfemando en inglés y en ruso. Es muy divertido verle blasfemar en ruso. Y bueno, en fin, es que es lo que hay, es lo que hay, sinceramente. No cuidan el juego, pues al final pasan estas cosas. La gente se va a otro juego. Que hay mucha gente que no se viene al esta por no empezar de cero. Sí, sí. También te digo, hay códigos. Hay códigos en los que te dan, creo que es un tier 7, un tier 8, un tier 4 y un tier 6, si no recuerdo mal. Más oro, más plata, más experiencia libre, más días de cuenta premium. O sea que no empiezas de cero. Sí es verdad que, bueno, todos hemos tenido que empezar de cero, básicamente, pero ha merecido la pena. Yo llevo 2 años jugando en Lesta, tengo mejores carros, mucho mejores carros que en WOT durante 9 años. Mis estadísticas son mucho mejores que en WOT. Me divierto más. Ayer obtuve, creo que fue un 60% de victorias, antes de ayer un 80% de victorias. Luego tienes días en los que tienes un 20% de victorias. Sí, sí. Pero es que aquí juegas más, juegas mejor, te diviertes más. Y las partidas son, bueno, algunas incluso para enmarcar. Y yo soy un jugador medio, que no soy un gran jugador, yo juego para divertirme. No me... No me importan en exceso las estadísticas, aunque tienes que tenerlas en cuenta. Pero es que no hay color. Entre World of Tanks, que está todo el mundo cabreadísimo y hasta las narices, y Lesta, que cada vez hay más jugadores, pues oye, por algo será. Por algo será. En fin, bueno, pues este ha sido el vídeo de hoy. Poquito de todo, mod nuevo, cositas nuevas, tanques que no están pasados, equilibrio en todo, en todo. Y bueno, pues nada, espero que os guste y nos vemos en el próximo vídeo o en la próxima partida. Chaito.